Shalom, mis amados hermanos y hermanas. Quiero que recordéis la palabra que estuvimos hablando sobre Yeshua, ¿verdad? Bueno, pues esto es como una continuidad, pero algo que además confirma. Y es sobre la vida eterna. Aquí os quiero compartir una parte que, como yo he dicho, parece seguida a la anterior, porque mirad, Juan 5:39 dice acerca de que nosotros estudiamos la palabra, la vida eterna, la Imra, ¿no? Dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Vale, ¿ellas mismas dan vida eterna? No, sino que es Él mismo a través de la palabra, porque la palabra señala a Él. Que recordemos, la palabra es Imra y es el mismo Yeshua. Por eso Él dice aquí, me señalan a mí porque yo soy Aleph Tab. Yo soy la palabra. Desde el principio, Bereshit, hasta el final. Libro de Revelaciones. Aleph Tab. Las 22 letras del hebreo. Bien, pues seguimos. Yeshua es la misma expresión del Abba. La Imra. Memra. Memra Adonai. El mismo Adonai. Que lo vimos en el mensaje anterior. Y dice Yeshua mismo esto, ¿verdad? Porque lo recoge Juan capítulo 5, versículo 39. Ahora el verso 3 del capítulo 17 de Juan dice, y la única manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien tú enviaste a la tierra. Esto lo dice Yeshua mismo, diciéndole al Abba que Él era la vida eterna. Dice, y la única manera de tener vida eterna es conocerte a ti. ¿Y cómo se le conoce? A través de su palabra, a través de Yeshua. ¿Y dónde está Yeshua? En la misma palabra, en la Imra. La palabra nos lleva a Yeshua y nos lleva al Abba. Porque el propio Yeshua nos lleva al Abba. Y el Abba nos lleva a Yeshua. Porque Yeshua dijo, nadie viene a mí si el Padre no le ha enviado. Y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Él es el mediador. Él es esa escalera que vio Jacob. Entonces Yeshua dice, la vida eterna es conocer, percibir, experimentar a Adonai, a Elohim, el único y el verdadero. Y a Yeshua, que es la manifestación del mismo, que es espíritu, que se manifiesta en Yeshua, ¿verdad? El Abba es espíritu. Nadie le ha visto porque no tiene forma, sino que Él se manifiesta a través de Yeshua. Y es Yeshua mismo, ¿no? El que nos está diciendo esto. Bien, estudiar la palabra, pues entonces estudiar sobre cómo es Él, de cómo es su voluntad, porque es la palabra expresa de Adonai. Es la Memra, es la Imra y es el mismo Yeshua. Y como decía Yeshua, las escrituras a fondo las estudiamos, es decir, escudriñar. ¿Cuál es el fondo? La raíz, el strom, vamos a ver qué dice el verso, vamos a ir al estudio, a las letras, qué quería decirnos Él, qué tenemos que hacer, porque yo quiero entrar a su reino, porque yo quiero amarle y conocerle. Para adquirir más conocimiento, ¿hago esto para ser más sabio? No, porque es que sin amor no vale nada de lo que hagamos. Yo lo hago para amarle, para saber cómo hacer las cosas, y Él me da la sabiduría para saber buscarle y para saber ayudar a los demás. Esa es la Jokmah, que viene por la obediencia, y la obediencia por el temor a Elohim, no por querer ser mejor, sino por querer ser mejor para Él, no que sea algo vanidoso, de adquirir sabiduría de la palabra y tal, porque de nada vale. Si no tenemos amor, si no lo hacemos con amor, si no lo hacemos para Él y por Él, de nada vale. Eso está escrito en la palabra. Vemos que la palabra es el mismo Yeshua y así la experimentamos para conocer al Abba y así hallar vida eterna, porque está en la vida eterna, que te conozcan a ti, Abba, y al único Elohim verdadero, que es Él, Abba, como dijo Yeshua. La única manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien tú enviaste a la tierra. Vamos a ir al Strong a ver qué dice, para conocer qué palabras y qué instrucción nos daba aquí Elohim a través de su palabra. Dice, vida eterna, ¿no? Aquí dice la eterna vida en el interlineal. Lo tenemos en griego, porque esta parte de las escrituras están en el interlineal en griego. Pero vamos a estudiarlo en griego, a ver qué dice. Porque
ahí está los verbos, derivan de los verbos hebreos. Entonces lo podemos encontrar lo más cercano a lo que se dijo. Dice, perpetuo, sempiterno, siglo, eterno. Y es el Strong 166. Y dice que viene de eternidad, de un siempre, de una eternidad, ¿verdad? Siempre hay. Eterna, vida eterna. Vamos a lo que es vida. Vida es el Strong 2222. ¿Qué significa? Pues vida, vivir, alma, ánimo, corazón, aliento, ser, persona, el aliento de cada persona que la pone el Eterno. Y viene del verbo primitivo definido como vida, viviente, vivo y vivir. Está en griego, no sé pronunciar el griego, por eso digo el número para que lo busquéis. Pero aquí dice algo como sao, ¿no? Bueno, dice conocer, ¿verdad? Conocer la palabra. En el griego significa saber, notar, reconocer y es un verbo. Sentir, entender, informar, llegar, 1097. Que si vais al interlineal lo encontráis pues en el verso. Dice al conocimiento, cercionar, conocer y conocimiento. Y dice el único, Elohim, Dios, verdadero y veraz. Eso dice el Strong. Y a quien enviaste, ¿verdad? Pues ese a quien enviaste es emisario, 649, Yeshua. Del hebreo especifica que vino a Yasha, es decir, el Strong 2424, Yeshua, que vino a 3091, Yasha, Yehoshua, y se le compara con Oseas, Yeshua y Josué. Eso viene en el interlineal del griego. Y dice Yeshua, él salvará, que viene de Yehoshua, como dice en el griego, y también en el hebreo lo pone así. Y dice Cristos, 5547, ungido, Mesías, Yeshua. Del 5548, ¿vale? Y este sí os lo digo entero para que lo sepáis, que es una J, pero yo lo pronuncio así porque no sé pronunciarlo. Dice crío, como grío o algo así, el ungido. Entonces nos dice, diría desde el principio que la vida eterna, ¿verdad? Se halla, se conoce o se experimenta, se entiende, se siente, se tiene, porque es Juan 17:3, lo repito, y la única manera de tener vida eterna es conocerte a ti, al único Elohim verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien tú enviaste a la tierra. Entonces, la vida eterna, que lo hemos visto aquí en los Strong, es conocer, y la manera de tenerla es conociendo, o sea, indica el mismo verbo, que es conocer, ¿no? Y dice que a través del único Elohim verdadero y veraz, a quien enviaste, o sea, lo indica a los dos, como Yeshua, ¿vale? Vamos ahora al interlineal de Juan 5:39, para que veáis los dos, para que veáis que se usa el mismo verbo. Aquí escudriñar es verdaderamente escudriñar, investigar, buscar, ¿qué él nos quiere decir? Este verso es el que habíamos leído, ¿vale? Que dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que en ellas les da la vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Esa vida eterna, ya os he dicho, es lo mismo, se usa en los mismos verbos. Bueno, pues aquí escudriñando es el Strong 2045, que verdaderamente significa escudriñar, investigar, buscar, que él nos quiere decir, que viene de llamar, decir, responder, tiempos, hablar, decir, y viene de otro Strong que significa escudriñar las palabras para conocer su tiempo y su dicho. Hablar, palabra, escrito, su palabra, que él habló él mismo, la imra, la memra, el lego, verbo primitivo que indica memra. O sea, viene el lego, que es el griego, que buscamos en el vídeo anterior, buscamos que era memra, ¿verdad? Yeshua mismo, conocerle a él por medio de la palabra, y dice que al escudriñar y conocer accionamos, obedecemos, pero tomamos esa palabra en obra como una espada y la usamos y hablamos porque es Aleph Tab en el hebreo, Aleph Tab, Sayin, Imra, espada. El Yeshua mismo que conocemos como Azadón, que purifica los corazones para que sean sanados, y así la palabra halle tierra fértil para enraizarse, y además esa palabra que nos alimenta nos es también una espada que defiende. Entonces vuelvo a repetir,
escudriñar del Strong 2045 viene de todo esto, es decir, conocer, indagar su dicho, el tiempo que él ha indicado por medio de su lego, de su palabra, que como vimos en los escritos en hebreo es Aleph Tab, es el mismo Yeshua, es la Memra, es Adonai, y como sabemos eso también indica la Sayin, la Imra, la espada de la palabra, y el Asadón que rompe la dureza para entrar lo puro y lo fértil. Entonces, la palabra, dice el Strong, escritura, es grafé o algo así, porque no sé pronunciarlo. Dice la escritura, los santos escritos, las declaraciones. Como hemos dicho, escudriñar, conocer esta palabra, ¿no? Que es la palabra de él, la que él dejó, las palabras escritas, que proviene de lo grabado como carta, mensaje, dicho. Entonces, resume en el Strong 1125. Nos dice, ustedes piensan que en ellas hay vida eterna, en esas escrituras que escudriñan. Pero realmente las mismas escrituras me apuntan a mí. Porque yo soy Aleph Tab, Hayá. Es decir, yo soy el que es, era y será. La vida eterna, la Memra, la palabra, la Imra, el Lego, ¿verdad? Que lo vimos en el Strong. El Strong, que os recuerdo, también lo dije en el tema anterior. El Strong de lo que es palabra es Memra, ¿verdad? Pero en el griego es Legos o Logo. Es decir, palabra, dicho, escrito, la palabra viva. Es Yeshua. 2222, que lo vimos en el verso que os he comentado antes. Strong de vida. Y 166 de eterna, ¿cierto? Lo vimos en el primer verso. Y dice, ellas dan testimonio de mí, hablan de mí, testifican de mí, que soy la Memra y la Imra, que yo soy el logo, la palabra, la vida eterna. La misma palabra, yo soy, el verbo. Y dice que viene de 3140, y esto me sorprende porque dice ser testigo, testificar, alcanzar buen testimonio, declarar testimonio y testificar como un mártir, testigo o testimonio. Por eso yo digo siempre que la Biblia es la verdadera profeta. ¿Qué nos dice? 3144 Martus, o algo así, porque no sé pronunciarlo, que nos dice que la palabra es quien es testigo, quien entrega el testimonio, quien es Yeshua. Es decir, Yeshua es la vida eterna. Cuando estudiamos la palabra, estudiamos sobre lo que Él nos dejó escrito para conocerle, para conocer a Yeshua y acercarnos a Él, acercarnos al Abba, al Padre, a través de Yeshua. Porque como dicen los versos, esa es la vida eterna, que conozcan al único Elohim verdadero y a Yeshua, quien el Padre eterno envió. Y ahí conocemos y vemos que la misma palabra nos lleva a la vida eterna porque es conocerle a Él a través de Yeshua, a través de la palabra. Espero que lo podáis entender, que lo podáis escudriñar y al ver los Strong, al ver los versos, veis que es la misma palabra y veis que, según el mensaje que si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis, el anterior, porque habla de esto mismo, pero profundiza en quién es Yeshua y cómo dicen los escritos que él es la Memra. Porque la misma palabra de Elohim, la misma palabra de Elohim es el mismo, porque es ese verbo accionado. Por eso estamos estudiando la palabra que nos lleva a Él, como dice aquí, es testimonio de mí, me indica a mí, es testigo de mí, porque yo soy la palabra, la Memra, el logo, yo soy la vida eterna. O sea, conocerme a mí, conocer al Padre, esa es la vida eterna. Y conocer es experimentar, obedecer, pensar, seguir, indagar. ¿Vale? Esta es la vida eterna. Bueno, si el Padre me da más os compartiré. Quiero decir algo también. Recordad que aquí dice aliento y vida. El verbo, el soplo. Si el Abba es un manantial de fuego y Él sopla en Yeshua ese fuego y la palabra en el Espíritu se enciende, y es ese mismo fuego que sopla, ¿no? Ese mismo Espíritu. Si nos sopla a nosotros, a través de esa misma palabra nos da el fuego, el Espíritu. Pero cuando se enciende, cuando se comprende y cuando se cree. Esto es una acción.
Este azadón también me recuerda a la lamet que va junto con la sayín, o sea, esa espada y ese azadón que va hincándose en la tierra para partir la tierra, pero también el azadón tiene la utilidad de arrancar toda mala raíz o toda tierra dura, arrancarla, no solo partir la tierra, como hace la lamet, ¿no? Que se hinca en la tierra para partir la tierra, sino que también el azadón toma ese trozo, ¿no? Y lo arranca, que es lo que hay que hacer con lo que es de amargura, esa raíz, esa duda, ese miedo, o esos pensamientos, o el pecado, o toda inseguridad, o espíritus malos que haya ahí, que el Padre, con esa acción, que es el mismo Yeshua el que acciona, como ese verbo, en ese azadón, corta con la espada, ¿verdad? Y además también con la misma palabra que usamos en la oración, arranca y eso no vuelve a crecer más. Bueno, para que lo tengáis en cuenta. Shalom, shalom. Bendiciones.